Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es John Lindsay Poland. Coordino un proyecto que se llama Stop U.S. Arms to Mexico, Alto de las Armas de Estados Unidos en México, de la organización Global Exchange. Queremos dar gracias al inicio de este evento a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Quiero decir que este evento, además de ser un evento presencial aquí en el TEC, también se transmite en vivo por Zoom y se está grabando para una transmisión posterior por Rompaviento TV. Estamos haciendo este evento bilingüe, tanto en inglés como en español. Si usted está escuchando en español y quiere traducción al inglés, hay audífonos, o si está en Zoom, hay un globo debajo de la pantalla y se puede ahí escoger el idioma. This event is being transmitted in both English and Spanish. And so if you speak English and not Spanish, you can get headsets for interpretation here in the room. Or if you are in Zoom, you can choose the globe at the bottom and choose which language you wish to hear this in. Bueno, el año pasado en México hubo más de 30,000 homicidios. Alrededor del 70% de esos homicidios fueron con armas de fuego. Se sabe que las armas de fuego en México, consistentemente, 70% de esas armas de fuego o más vienen de Estados Unidos. En ese sentido, es muy probable que hay más homicidios con armas de Estados Unidos en México que en todo Estados Unidos. Esto son las dimensiones del problema de las armas extranjeras aquí en México. Esta tarde van a escuchar de las dimensiones del comercio de armas y de los impactos de esas armas aquí en México. Las personas, aparte de la primera, la mayoría de estas personas están participando en una delegación internacional investigando las armas extranjeras en México, que fue organizado por Global Exchange, por la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por Global Thought, por el Centro de Estudios Ecuménicos y por el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan. Hemos estado aquí toda la semana escuchando a víctimas y familiares sobre el impacto de armas de diferentes índoles en Chilpancingo, aquí en la Ciudad de México. Hemos hablado con autoridades mexicanas, con las embajadas de los países de donde venimos. Hemos hablado con el Senado mexicano, con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema y con otras personas. En esto procuramos entender mejor tanto el flujo de esas armas desde el exterior a México como los impactos que esas armas tienen y con la meta de reducir la violencia con armas de fuego en este país que está sufriendo tanto. Tenemos hoy un panel brillante. Primero vamos a empezar, voy a decir sus nombres y después, antes de cada una y uno, voy a darles una pequeña introducción. Lorena Reza Garduño, Montserrat Martínez, Leticia Sedu, Charlotte Kane, Jonathan Lowy y Paul Murray. Vamos a empezar con Lorena, escuchando realmente de lo que realmente
quiere decir la violencia con arma de fuego. Lorena Reza Garduño es originaria de Cuernavaca, Morelos. Su hermano Juan Carlos Reza Garduño desapareció el 26 de septiembre de 2007 en Cuernavaca, Morelos. En el año 2021, otro hermano fue torturado y asesinado en Jonacatoec, Morelos. Es integrante del colectivo de búsqueda Regresando a Casa, Morelos, y es coordinadora del eje de iglesias y comunidades de fe, Morelos, y parte de la Brigada Nacional de Búsqueda. Por favor, que dé la bienvenida a Lorena. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Reza Garduño. Soy de Cuernavaca, Morelos. Agradezco la invitación para poder estar esta tarde aquí con ustedes y poderles platicar un poco de lo que ha sido la vida desde que desapareció mi hermano Juan Carlos Reza Garduño. A él lo desaparecieron en Cuernavaca, Morelos, el 26 de septiembre del 2007. Y a mi hermano Gabriel, en el año 2021, en Jonacatepec, Morelos, en su casa fue torturado y asesinado. Y hasta la fecha, pues no hay justicia para ninguno de los dos. Yo soy parte de un colectivo que se llama Regresando a Casa Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Y ahí nos reunimos muchas familias que tenemos familiares desaparecidos. A mi hermano, cuando él desapareció en el 2007, él era chofer particular. A su jefe le dijeron que fuera a Galerías Cuernavaca. Tenía una cita con el coordinador de la Policía Judicial Estatal de aquel entonces. Ahí llegaron a esa cita, ahí se bajaron estas personas y con armas largas se los llevaron. Lo único que sabemos es que se los subieron a unas camionetas a 6 personas y desde esa fecha hasta hoy no sabemos nada de mi hermano. Mi papá empezó a investigar qué había pasado con mi hermano y él recibió amenazas por parte de la Procuraduría General del Estado. Le dijeron que no hiciera nada, que no buscara, porque nos los iban a entregar en pedacitos o nos iban a ir a matar a nosotros hasta nuestras casas, que al final que ya sabían dónde vivimos y qué hacíamos. Por 9 años no buscamos a mi hermano, porque vivimos en un estado de miedo, de violencia y de injusticia. Mi papá, cuando le pidió perdón a mi mamá por no buscar a su hijo, le decía que al final nosotros éramos como unas hormigas ante el gobierno, ante toda la indolencia que vivimos. Y si nos mataban, solo íbamos a ser unos muertos más en Morelos. Entonces, por 9 años no buscamos a mi hermano, hasta que me invitaron a participar en el colectivo Regresando a Casa Morelos. Por miedo yo no quería participar por las amenazas, pero al final pensé, hace 9 años eran otros corruptos, ahora son otros, pero ya no tiene nada que ver tal vez con la desaparición de mi hermano. Me explicaron que hay muchos cuerpos en el CEMEFO sin reclamar y por eso es que decidí entrar al colectivo y desde hace 6 años estoy participando en las búsquedas en campo, en las búsquedas en penales, búsquedas en CEMEFOS. Y pues soy parte de la Brigada Nacional de Búsqueda. En el año 2021 fue a Cuernavaca, Morelos. En los diferentes ejes que hay en la Brigada Nacional está el eje de iglesias, que es donde yo participo. Nosotros vamos a las iglesias y llevamos unos buzones de paz. Esos buzones de paz los dejamos en las iglesias para que la comunidad pueda poner de manera anónima, que nos digan si vieron dónde dejaron cuerpos, dónde enterraron o dónde hay fosas clandestinas. Es de manera anónima. Y así es como se han encontrado muchos cuerpos. Ya que tenemos el dato nosotros, pues ya exigimos a la Fiscalía que vayamos al monte, a la sierra, a las barrancas, a donde tengamos que ir para buscar a nuestros seres queridos. Y por lo que decimos es que ya no buscamos culpables. Lo que queremos es encontrar a nuestros seres queridos. Yo tengo 15 años, pero hay personas que son recién, que han desaparecido y que van a la Fiscalía y que no hay nada, porque vivimos en un país donde no hay justicia.
Y nosotros, cuando nos desaparecen algún familiar, también se desaparece la sociedad, la familia, porque no se quieren acercar a nosotros porque les da miedo. Dicen que si los desaparecieron o si los mataron es porque andaban en algo. Y no es así. Y pues no sé qué más ¿alguna pregunta que tengan? Y bueno, mi hermano Gabriel, él lo que hacía, él era campesino en Jonacatepec, Morelos, ahí hay tierras para sembrar. Él es a lo que se dedicaba. Y solo un día nos llamaron y nos dijeron que mi hermano estaba muerto. Y llegamos a su casa, estaba torturado y le dieron un balazo en la cabeza. Mi familia decidió no seguir con las investigaciones, porque después de eso a mí me empezaron a extorsionar, me empezaron a mandar mensajes diciendo que me iban a matar a mí, que se iban a llevar a mis hijas, que las iban a violar. Tenían todos los datos de nosotras. Por eso es que no podemos hacer nada y no podemos seguir con las investigaciones por miedo al hablar de esto. Porque si decimos algo más, después empezamos a recibir amenazas y no podemos seguir adelante. A muchas compañeras las han asesinado por estar buscando a sus hijos, por estar buscando a sus hijas. Les quieren tapar la boca, las matan. Y no podemos seguir así. Por eso ahora nosotras nos decimos que somos constructoras de paz. ¿Qué es lo que queremos? Que haya paz. Que ya nos tocó vivir todo esto, que nos destrozaron la familia, que nos destrozaron la vida. Y ahora no queremos que a más personas les pase esto. Por eso es que vamos de lugar en lugar, de estado en estado, hablando, diciendo, vamos a las escuelas también, vamos a las universidades, a las primarias, a las preparatorias, a hablar con los jóvenes, a tratar de sensibilizar, porque ahora pues la juventud de repente es un poco acelerada y no nos quieren decir dónde andan cuando se van de paseo. Yo tengo 3 hijas adolescentes y cuando recién entré en esto, ellas me decían que yo estaba traumada porque les exigía que me dijeran dónde estaban. Y sí estoy traumada de ver tanto dolor, de ver tanta injusticia. Y ese rebozo rojo que ven, eso lo ocupábamos nosotras en Morelos, en el Zócalo de Cuernavaca, todos los lunes, exigiendo justicia por los 85 cuerpos que encontraron, que se exhumaron en la fosa clandestina de Jojutla, Morelos. En un panteón municipal, la fiscalía fue y depositó cuerpos ahí de manera clandestina. Y de manera anónima nos enteramos. En el 2017 se sacaron 85 cuerpos, cuando la fiscalía decía que solo eran 35. Fueron 85 cuerpos y ahora esta vez en el mes de octubre del año 2022 se le exigió a la fiscalía que se volviera a abrir esa fosa, a exhumar, porque sabíamos que había más cuerpos ahí. Se sacaron 14 cuerpos o restos óseos y ahora en el mes de marzo vamos a volver a regresar al panteón, porque sabemos de manera anónima que hay más cuerpos que la fiscalía esconde, que él solo de ellos decían que eran personas de la delincuencia organizada, que nadie los iba a reclamar. Pero yo creo que para una madre, aunque sea el peor delincuente, es su hijo. Y tenemos que seguirlos buscando a todos y a todas. Porque ahora ya no solo busco a mi hermano, sino también buscamos a todos los desaparecidos de México, que son más de 10,000 personas desaparecidas y siguen desapareciendo cada vez más. En Cuernavaca desaparecen también las jovencitas y siempre pues con armas, y aunque digan que no son de Estados Unidos, vienen para acá, nos causan daño con sus armas, nos lastiman, nos acaban, nos destrozan a todas las familias y ya no queremos seguir viviendo así. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias por compartir su testimonio y por su lucha de buscar, no solamente por su familia, pero de tantas personas en todo el país que están experimentando la misma cosa. Esto nos da una idea de el sufrimiento de solo una persona o solo una familia, ¿no? Y cuando contamos 30,000 homicidios o 20 desapariciones forzadas cada día, cada uno deja un hueco grandísimo en vidas.
y estos huecos se multiplican. Entonces, para darnos un poco más de análisis de este problema en México de las armas, ahora vamos a tener a Montserrat Martínez Telles, quien es investigadora en temas de control de armas, miembro del Forum on the Arms Trade y colabora con la organización Global Thought MX. Además es estudiante del doctorado en política pública. Monse. Gracias, buenas tardes. Justo Lorena ya nos comentaba cuál es el contexto que se vive en México y a partir de ello viene una pregunta principal sobre quiénes son los agentes responsables de esta situación. Y entonces es por ello que se vuelve importante como determinar cuál es la relevancia del control de flujo de armas de fuego para México, las empresas del sector de armas. Justo les quiero compartir una presentación. Denme un segundo. Bueno, ahorita que resolvamos esta cuestión técnica, un poco darles nada más el contexto. Recientemente, para las personas que no sepan, México emprendió, el Estado mexicano emprendió una demanda en contra de empresas de armas en Estados Unidos. La primera fue en el estado de Massachusetts en agosto del 2021 y para la cual bueno, fue desestimada en octubre del 2022 y hoy en día se interpuso una segunda para empresas que residen en el estado de Arizona. Decirles que sí hay desafíos pendientes con respecto de cómo se vincula el tema de empresas y Estado, que no es solamente que la iniciativa privada no se manda por sí misma y que los Estados sí pueden hacer acciones para mitigar este tema. Entonces, pues queda pendiente el saber cómo se puede evaluar los riesgos, por ejemplo, de manera objetiva y homogénea por parte de las empresas, para mitigar tanto los desvíos hacia un tráfico ilícito de armas. Por otro lado, preguntarse, y también viene esta cuestión de la exigencia por parte de las sociedades y de los estados de cuáles son las salvaguardas por parte de los estados para prevenir ese desvío y ese tráfico ilícito. Sin embargo, también es importante tener en mente cuál es el papel de las responsabilidades de la industria armamentística y del sector privado en la prevención del desvío y del tráfico ilícito. Entonces, solamente compartirles que algunas de las personas que estuvimos aquí tuvimos la oportunidad de colaborar en la 185 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre este tema, sobre el rol de la responsabilidad de la industria armada, fabricante y también del sector privado en la facilitación de la violencia de armas de fuego en América Latina, y solicitando que se determine la responsabilidad por parte de los estados para aplicar debida diligencia de derechos humanos, tanto para la venta como la exportación de armas. Entonces, bueno, ese es como el panorama general que quería compartirles, que sí hay muchos más mecanismos, que sí hay un contexto mucho más amplio y que no solamente envuelve a los estados, sino a diferentes actores. Gracias. Muchas gracias, Monse. Sabemos que ante las experiencias concretas, humanas, el derecho internacional a veces puede aparecer frío y difícil, pero también sabemos que esto es un comercio internacional donde, como dice Monse, los estados y las empresas que son internacionales tienen mucho que ver. Ahora vamos a escuchar de Leticia Seydoux, y no sé si podemos arreglar lo de la proyección, porque se ve aquí pero no allá. Entonces, si nos pueden ayudar en eso. Leticia ha trabajado como gerente de proyectos de la Red Europea en contra del comercio de armas desde 2016. Este proyecto trata la militarización de la Unión Europea, enfocando en particular en los subsidios de la Unión Europea
a la industria armamentista, el papel de la industria armamentista como en el cabildeo de negocio que tiene influencia en las políticas de defensa de la Unión Europea y cómo esto empeora la carrera armamentista global. No sé si podemos ya, poner lo de esto. Buenos días. Muy cerca del micrófono. Sí, voy a intentar, que está muy alto para mí. Así. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y esa oportunidad. Bueno, yo voy a empezar para explicar brevemente que el marco de venta de armas es muy diferente en Europa que es en Estados Unidos. En Europa, la venta de material considerado militar es prohibida. Solo es posible con una autorización explícita del gobierno nacional que lo va a autorizar. Y esas autorizaciones se deben dar bajo condiciones y en particular lo que ha mencionado antes, las disposiciones de la posición común de la Unión Europea, que es la que tiene más, digamos, importancia en el contexto europeo comparado al tratado. Esa posición se presenta como un texto vinculante y define criterios en cuya base los estados deben evaluar si se puede autorizar una exportación de armas. Y en el caso de México creo que hay 3 criterios que son particularmente interesantes. Esa posición común dice que no se debe autorizar exportaciones si hay un riesgo claro de que esas armas puedan ser utilizadas en represión interna, y en eso se entiende tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias. También si hay un riesgo claro de que esas armas puedan alimentar tensiones existentes o conflictos, incluyendo conflictos internos. Y por fin, también se debe evaluar el riesgo de que esas armas sean desviadas de su destinatario o uso final declarado y caer, entre otras cosas, entre grupos armados. A pesar de la situación en México, donde vemos que esos riesgos serios están demostrados, los países europeos siguen exportando armas ligeras y de pequeño calibre, en particular armas de fuego y municiones a México. Claro, siempre en proporciones mucho menores comparado a las que pasan por Estados Unidos. Por ahora me voy a focalizar las que vienen directamente de Europa hasta México. Según un informe que se hizo en el marco de esa misión hace 2 años, del 2006 al 2018, ¿cómo se pasa eso? Bueno, más de 60.000 armas de fuego fueron exportadas directamente, autorizadas por los gobiernos de Europa a México. Solo algunos países de Europa mandan armas a México, y en particular los 2 principales son de Italia, la marca Beretta, la empresa Beretta, y de Austria, la empresa Glock. También vienen de Alemania, República Checa, Bélgica, Eslovaquia, etc. Voy a focalizarme un poquito para dar ejemplos, ilustrar desde Italia y desde Bélgica, que son ejemplos interesantes, y después Charlotte hablará más en detalle del caso alemán, que también tiene, claro, mucha importancia aquí. Italia sigue siendo hoy en día el primer exportador europeo de armas a México, sobre todo armas ligeras y armas de fuego. Y son, según datos que hemos visto, las más difundidas en México después de las armas viniendo de Estados Unidos. También hubo elementos mostrando que esas armas están utilizadas por la policía en múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, y entre ellas en particular en el caso de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En aquel tiempo la policía de Iguala tenía 73 fusiles de asalto de marca Beretta. Y también se sabe que llegan al mercado ilegal, y varios 2.700 armas de fuego recuperadas por el ejército eran de marca Beretta. El caso de Bélgica es interesante también porque es un país pequeño, muy pequeño, la mitad de la Ciudad de México, para así les dar una idea, pero aún así produce una amplia gama de equipo militar, y sobre todo lo que exportan a México es más que todo armas de fuego y municiones. Se estima, según los datos del gobierno belga, que entre 2008 y 2019 se ha concedido exportaciones de armas de un valor de 102 millones de euros, que si no me equivoco son 2.000 millones de pesos. Y se tratan principalmente de armas de la empresa Fábrica Nacional Herstal, conocida como FN, que es propiedad exclusiva del gobierno regional valón,
del Estado, que es la región que autoriza las exportaciones de armas. Le dejo ver la cifra. Disculpa, no, porque se me olvidó pasarlas. Perdón. Bueno, aquí vienen algunas cifras, no las voy a detallar todas porque sería largo, pero sí es interesante anotar que una de esas armas muy populares viniendo de Bélgica es el 5.7, que es una arma que tiene la capacidad de perforar chalecos antibalas desde una distancia de 200 metros. Lo explica su interés para la policía, pero que también es muy popular dentro de los carteles y la consideran como el matapolicías. Y ahí se ven elementos de que se sabe que varios carteles están utilizando armas de la FN, y en particular el ex líder Arellano Félix estaba en posesión de un arma 5.7 en el momento de su arresto. También hay casos donde esas armas fueron utilizadas contra la policía, en el caso del jefe de policía Omar García, asesinado en México en 2020, pues entre los rifles que se encontraron en el lugar del asesino venían armas del modelo FN. Y en el marzo de 2003 se pudo demostrar que el pistolero que asesinó al periodista Jaime Guadalupe usó un 5.7 también. Esos son algunos ejemplos del impacto de las armas europeas sobre la situación de derechos humanos en México. Hay muchos otros reportados y muchísimos más no conocidos, claro, por la dificultad de documentar los casos, como se dijo antes, y de además identificar las armas. Y como bien ha dicho John, pues también es importante para nosotros recordar a nuestros gobiernos que esas armas no solo suelen hacer víctimas directas, sino también muchas víctimas indirectas, en particular los familiares, y lo hemos visto regularmente durante esa semana, y también a muy largo plazo el sufrimiento y las consecuencias sociales y económicas pues nunca terminan. Ahora brevemente, ya que pues, el informe más que todo era hasta el año 2018, a ver un poco cómo estamos en los años más recientes, porque los datos oficiales de los gobiernos europeos nos indican que hay una reducción bastante importante de las licencias de material militar exportado a México. Pero, sin embargo, los datos que tenemos ahí en realidad nos vienen del informe de México hacia el Tratado de Comercio de Armas, que nos da más detalles que los propios informes de nuestros propios gobiernos. Y ahí se ve que en realidad hubo como una parte muy importante de armas que vienen para el uso, y he llamado civil, pero en realidad es más bien privado, ¿no? Particulares, que sea uso cinegético, deportivo o defensa del domicilio, que representan una proporción importante ahora de las exportaciones oficiales. Sin embargo, sigue una cantidad de 5.000 armas cada año para ese uso militar o de fuerzas de policía, fuerzas de seguridad. Y para nuestra red, aunque sean solo 5.000, son 5.000 de sobra, esas armas nunca deberían de llegar a México según la posición común y la situación en México. También para terminar, pues la cuestión de Estados Unidos, en el sentido que en realidad la mayoría de las armas europeas o de marca europea que llegan a México pasan por Estados Unidos. Pueden ser por diferentes fuentes, que sea primero exportación legal y después se van al tráfico ilegal, pero también una tendencia importante es que las compañías europeas están instalando plantas de producción en Estados Unidos directamente. Ese es el caso de la FN de Bélgica, que es la FN América, también Beretta, también Glock de Austria. O sea, las compañías más importantes que más mandan armas a México hacen plantas en Estados Unidos, y eso, claro, les permite aprovechar de leyes de exportación mucho menos estrictas para exportar esas armas a México. Y claro, también se venden al mercado minorista dentro de Estados Unidos, y de ahí también pueden llegar de manera legal o ilegal a México. Y esa situación no solo es conveniente para las empresas, pero también es conveniente para nuestros gobiernos, porque así ellos se desquitan de la responsabilidad de esas armas que al final caen fuera de la posición común y de sus obligaciones, o también del tráfico ilícito. Muestran pocos interés nuestros gobiernos al tráfico ilícito de armas a México porque no se sienten afectados. Y se transfiere la responsabilidad al Estado mexicano, conociendo, a pesar de que sepan las dificultades de capacidad, pero también de corrupción y de colusión en México para poder controlar esas armas. Y para terminar, también me ha marcado bastante oír en la semana que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la lucha contra el tráfico de armas, se habla de considerar la industria militar como una industria de riesgo dentro del concepto de diligencia debida.
Cuando en Europa estamos yendo más bien a la marcha por atrás, donde hay mucha presión en el marco de una ley que se está negociando ahora a nivel europeo para excluir la industria militar de la responsabilidad social en el contexto de violación de derechos humanos. Gracias. Podemos quitar esto, no sé si cómo quitar esto, pero muchas gracias. Bueno, pues próximamente vamos a escuchar de Charlotte Kane. Charlotte es experta en las exportaciones de armas de Alemania con Ona-Lieven Rüstung, y ha trabajado especialmente en las cuestiones de exportaciones de armas a México, incluso el caso de Hector Koch, que exportó armas a México, el G-36, que es un caso muy conocido, y Charlotte viene aquí de Alemania. Gracias. Muy buenas tardes y disculpen que ahora desde aquí voy a dar mi presentación en inglés. So I will, now that I'm here. Voy a usar estos próximos minutos para hablar de las exportaciones a pequeña escala hacia México, las exportaciones de armas, y voy a hablar de un caso en específico que fue y es todavía muy impactante para el debate alemán, y estos fueron las exportaciones del G-36 de Hector a México. Desde el 2006 al 2009, esta manufactura de armas mandó rifles G-36 y partes sueltas hacia México, y estos rifles se destinaron a unidades policíacas en diferentes estados de la República. Debido a preocupaciones de derechos humanos en Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, se supone que estas armas no deberían de llegar a estos lugares de acuerdo con las licencias de exportación alemanas. Sin embargo, desde el 2010 ha habido activistas, periodistas y defensores de derechos humanos quienes han dado cuenta de que estas armas han acabado precisamente en estos estados, lo cual ha llevado precisamente a la captura de varios empleados de Heckler & Koch por estas exportaciones. Desde el 2010, Alemania ha adoptado una política que detiene estas exportaciones de arma corta a México. Cuando vemos a los registros de exportaciones de armas de Alemania, también podemos ver que las licencias de exportación de arma corta a México se han estado denegando debido al riesgo de la situación interna de México, así como la situación que mencionó recién Leticia. Sin embargo, también hubo excepciones. Por ejemplo, en 2018 Alemania exportó armas antitanques hacia México, también hubo arma ligera exportada hacia acá, y esto solo como un panorama general. Pero volviendo al caso de Heckler & Koch, desde 2010 hubo información de que en estados afectados por violencia policíaca, permaneció a pesar de la exclusión de la venta hacia estos estados en estos acuerdos. También hubo una queja judicial contra ciertos empleados, pero tomó casi 9 años para que esta demanda llevara a la captura de los empleados de Heckler & Koch. Además, los tribunales ordenaron el pago de una fianza que equivalente al total de la venta hacia México, que es 5.7 millones de euros.
y Heckler Koch y otras partes de este procedimiento apelaron la decisión y esto se fue hacia los tribunales federales de justicia en Alemania y en 2021 ratificaron este veredicto. Entonces tuvieron que pagar estos 3.7 millones de euros. Y quiero enfatizar que este caso es uno en el cual muchos periodistas críticos y activistas presionaron muchísimo para llevar a cabo este juicio y la cobertura de prensa también aumentó el conocimiento del público en general acerca de este proceso. Esto tuvo un impacto grande en la exportación de armas ligeras de Alemania. Por ejemplo, en 2019 esta política de exportación de armas propuso no exportar armas a estados que no son parte de la Unión Europea o de la OE, y esto quiere decir que hay estados exentos de esta provisión, o estados que no son partes de la OTAN. Esto tiene fortalezas también como debilidades. Por ejemplo, las autoridades no se han hecho responsables, así como las pérdidas humanas que no fueron contempladas en el juicio. Las autoridades alemanas permitieron la exportación de estos rifles con base en certificados. Estos certificados enlistaron estados considerados no problemáticos por el gobierno alemán. Sin embargo, el proceso en Alemania mostraba que en lugar de ejercer este control en Alemania, Heckler Koch pidió que se retiraran ciertos certificados para poder hacer posibles estas exportaciones. Entonces, la crítica del gobierno es que exportar a solo algunos estados es bastante cuestionable, porque este caso muestra que limitar la entrada regionalmente no tuvo ningún efecto. Dada la situación de derechos humanos, tenemos en estos criterios de exportación de arma corta, México no debió de haber recibido ninguna de estas armas. Este caso muestra que las consecuencias devastadoras de estas transferencias tan escandalosas de armas. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa se usaron estos rifles también en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Aunque, de acuerdo con el experto oficial, estas armas nunca debieron de haber llegado a Guerrero. Dentro del juicio mismo, estas consecuencias humanas no se tomaron en cuenta. Sin embargo, hubo manifestaciones frente a los tribunales, hubo miembros de familiares que estuvieron presentes ahí mismo en Alemania en los juicios para asegurarse que esta conexión entre los exportadores alemanes y sus consecuencias fatales no se olvidaran. Para concluir, como había dicho en un principio, Alemania ha adoptado estas políticas para exportar hasta cierta medida, para detener hasta cierta medida las exportaciones hacia México, pero estamos muy preocupados por esta evolución, como la maestra mencionó, ya que esta estrategia de los fabricantes alemanes en cuanto a su producción y los lugares de producción y sus subsidiarias en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es Sig Sauer, que es una compañía que trabaja de manera internacional. Sig Sauer ya no funciona, ya no distribuye en Alemania, cerraron su lugar de producción, sin embargo tienen una fábrica muy importante en los Estados Unidos. Sin embargo, esta subsidiaria aún es propiedad del holding de Sig Sauer en Alemania. Entonces, estas exportaciones que no se hubieran permitido hacer desde Alemania se pueden manejar desde los Estados Unidos. Sin embargo, las ganancias de estas transferencias de armas aún llegan a los dueños alemanes y por supuesto aquí hay que enfatizar la responsabilidad alemana en dichas transacciones.
En este momento se está discutiendo una ley de exportación, de control a la exportación de armas en Alemania, y a la organización para la que yo trabajo estamos impulsándola para poder abordar esta estrategia de internacionalización de las compañías productoras de armas ligeras, para que así puedan evitar darle la vuelta a las rutas y los países europeos puedan realmente responsabilizarse de estas transferencias que llegan hacia México vía los Estados Unidos. Entonces, esto es algo que tomo de esta delegación, o algo que me llevo de acá, es que hay la tarea que nos toca a nosotros en Europa y en Alemania es tener conciencia y concientizar a los gobiernos. Thank you. Muchas gracias, Charlotte. Puedo agregar que Sig Sauer, en el medio de la pandemia, en abril de 2020, envió más de 50,000 armas a la Guardia Nacional de México, una de las entregas de armas del exterior más grandes, no sé en la historia, pero de pronto pues, es una de las más grandes. Ahora vamos a girar la atención al contexto de esta cuestión en Estados Unidos con Jonathan Lowy. Jonathan es el presidente y fundador de la Acción Global sobre Violencia con Armas de Fuego, que es una organización de sociedad civil trabajando con la comunidad internacional para reducir la violencia con armas, con un enfoque en parar el tráfico transfronterizo. Tiene más de 25 años haciendo litigio y abogando para prevenir la violencia con armas de fuego con el Centro de Brady para prevenir la violencia con armas. Ahora también es el co-representante, co-consejero para el gobierno de México en las dos demandas en contra de actores de la industria de armas de fuego, y también está representando en una acción de litigio para víctimas de un tiroteo masivo en Canadá. Entonces, un bienvenido a John. Gracias, John. Tengo una versión corta del discurso y también una larga. La corta son 3 palabras nomás. Son las pistolas. Y bueno, ahora vamos a la versión un poco más larga. Son las armas estadounidenses. Y por supuesto, a lo que voy con esto es que las desapariciones, la violencia, el tráfico de drogas, el dinero y los carteles tienen este poder, mantienen este poder para poder silenciar periodistas, y todo lo que hacen depende del flujo de armas hacia los cárteles de droga. Y estas son armas que no pueden conseguir en México y que no pueden conseguir en ningún otro lado más que a través de las prácticas de la industria armamentista estadounidense. De alguna manera, estas armas no provienen de los Estados Unidos como un fenómeno natural. Tampoco provienen de los Estados Unidos porque haya muchas allá, sino llegan por medio de decisiones deliberadas por parte de fabricantes y traficantes de armas, quienes saben perfectamente que están dando estas armas para los carteles, quienes están conscientes del narcotráfico, de las desapariciones,
el flujo entonces regresa hacia las muertes de los niños en Estados Unidos. Acá están conscientes de todas estas situaciones aquí en México, sin ningún tipo de responsabilidad hacen estas ventas solo para ganar más dinero. Y déjenme contarles un caso muy típico de cómo llegan estas armas de los Estados Unidos hacia México. Un joven entra a una tienda de armas en Texas o en Arizona y dice que quiere comprar 12 AK-47 y tal vez como 12 rondas de munición. Luego vuelve otro día y compra tal vez otra docena de armas de asalto y tal vez otras 1000 rondas de munición. Y vuelve y hace lo mismo unos cuantos días después. Aunque los números puedan variar, esto sucede todos los días en los Estados Unidos. Un ejemplo más. Un joven de 18 años en los Estados Unidos entra a una tienda y dice que quiere comprar un rifle de asalto calibre 50, que es un arma que no puedes cargar porque es muy pesada y también es muy cara, no es asequible para mucha gente, puede bajar helicópteros, puede atravesar vehículos blindados, pero esta persona de 18 años tiene el dinero para comprarla y tal vez quiera comprar 2 o 3, lo cual es común. Cualquier vendedor de armas que le importara un poquitito, aunque sea la ley y las vidas humanas, no concretaría ninguna de estas 2 ventas, ninguna. Rechazarían la venta y además alertarían a las autoridades y decían, bueno, esta persona claramente es traficante de armas, esta es una tienda de armas cercana a la frontera, es casi con certeza que esto va para tráfico de armas hacia los cárteles. Así que es cuestión de una decisión. Sin embargo, existen quienes realizan estas ventas y eligen el dinero sobre vidas humanas, tanto aquí como en los Estados Unidos. También es cuestión de una decisión también para los fabricantes. Los fabricantes deciden suministrar o producir esto para tener ganancias, obtener el dinero de los cárteles. Muchas veces saben a quiénes le están vendiendo estas armas. Hace más de 20 años, el ATF, la Comisión de Armas de Estados Unidos, emitió un comunicado que explicaba que el 90% de las armas de crímenes están vendidas por vendedores de armas y alrededor de 1% de ellos venden el 60% de las armas con las que se cometen crímenes. Este número pequeño de armas que cometen crímenes, quienes las venden saben hacia quién van y deciden realizar la venta. Ellos podrían decir, no voy a dejar que nadie compre más de un arma de asalto. Pueden decir que no pueden vender rifles de francotirador a menos que haya una razón demasiado buena. O obtener confirmación de las autoridades de que esto es legítimo. Sin embargo, permiten que sigan con estas prácticas que terminan en traficantes y estas armas que llegan a los cárteles. También existe la decisión de vender estas armas al público en general, porque deciden hacer dinero a unas sabiendas de que estas armas no sirven nada más que para asesinatos en masa o para violencia de cárteles. Aún estas armas se promocionan para atraer asesinos en masa de los Estados Unidos. Estas armas tienen dichos mexicanos que saben que tienen un valor alto para los compradores y esto es directamente ilegal.
Y esto ha pasado por muchas décadas y la respuesta del Congreso de los Estados Unidos ha sido permitir todo esto. En el 2004 el Congreso permitió que expirara la veda sobre la venta de armas de asalto y decidió no renovarlo. En el 2005 se emitió la ley PLACA que da protecciones a la industria armamentista, protecciones que no tiene ninguna otra industria, para que sea más difícil tenerlos como responsables ante un tribunal. Entonces esto parece bastante desesperanzador, pero hay cosas que sí podemos hacer que creo que pueden dar resultados de cambio, y voy a hablar de algunas de ellas, voy a hablar de algunas diversas, y eso es en lo que me he concentrado en mi trabajo acerca de detener la violencia. Uno es la acción legal directa contra la industria armamentista, donde no hay que confiar en ningún político, sino solo ir al tribunal y demandarlos, obligarlos a pagar el costo del daño que han causado. También se puede conseguir que los jueces les obliguen a tener prácticas de comercio más responsables. La primera demanda del gobierno mexicano se desestimó y ahora está en apelación, y bueno, tengo buen ánimo de que prevalecerá. Y bueno, esta no es la versión corta del speech, pero muy rápidamente hay muchas cosas que se pueden hacer también, presión internacional, países que puedan hablar para poder lograr un caso contra los Estados Unidos por dar estas facilidades a la industria, que es una gran violación a los derechos humanos. Y también necesitamos incorporar ciertos mensajes para poder hacer o formar un caso o formar la noción de que toda esta producción de armas cruza la frontera en forma y afecta situaciones como migración y otros tantos. Estas estrategias son bastante prometedoras para crear ciertos cambios. Sabemos lo difícil que es esta tarea, pero también creo que se puede pensar en combinación de estas estrategias, y bueno, una de esas. Muchas gracias, John. Voy a presentar ahora a Paul Murray. Paul Murray es la cofundadora y la presidenta del Newtown Action Alliance, que es una organización voluntaria nacional formada después del tiroteo trágico en la escuela primaria de Sandy Hook, para llevar a cambios legislativos y culturales para reducir todas las formas de muertes y heridas con armas en Estados Unidos. Poe es también una lideresa de la campaña para prohibir las armas de asalto en Estados Unidos, y también sirve como asesor, como miembro de juntas de muchas diferentes organizaciones en Estados Unidos para la prevención de violencia con arma de fuego. Bienvenida a Poe. Buenas tardes, como dijo John, hace 10 años mi vecino usó una arma de asalto para matar a 20 niños y 6 maestros y maestras, y después mató a su madre mientras dormía. Las mismas armas de guerra que se están utilizando para matar a nuestros hijos y a nuestros conciudadanos en cualquier lugar público en Estados Unidos se están traficando a México, lo que contribuye a más de 110
1000 mexicanos desaparecidos y más mexicanos asesinados que estadounidenses. Hemos estado trabajando sin cesar por más de una década para crear cambio, pero ha sido una batalla difícil porque hay miembros del Congreso de Estados Unidos que obtienen dinero y que toman sobornos de la Fundación de Casa Deportiva y otros grupos de cabildeo. Nos han fallado y nos han fallado a todos, a nuestros seres queridos en Estados Unidos y en México, al rehusarse o resistirse a aprobar estas leyes por más de 30 años, leyes que limiten las armas. Se ha creado una crisis de violencia por armas de fuego en los Estados Unidos. Tenemos 400 millones de civiles que poseen armas. Las muertes han aumentado en los últimos 10 años y cada año aproximadamente 48,000 estadounidenses mueren por un arma de fuego. Y ahora las armas son el primer asesino de los niños estadounidenses, las niñas. 1 millón de estadounidenses han muerto por causa de disparos. Y es la incidencia más común de muerte en Estados Unidos. Los niños van a la escuela temiendo que no van a volver a casa y con frecuencia se les trauma en la escuela misma. Algunos padres y madres han comprado mochilas antibalas para sus hijas e hijos. Más de 300,000 estudiantes de Estados Unidos han enfrentado violencia en la escuela o han tenido que vivir una balacera en su ámbito escolar desde Columbine. Normalmente alguien se gradúa, va a la universidad, se casa, tiene hijos y crecen. Y bueno, pues hemos trabajado con Manuel Oliver y su esposa Patricia, quienes perdieron a su hijo mientras caminaba en Parkland, Florida, yendo a la escuela. Estamos trabajando con muchas organizaciones, creamos coaliciones y sin cesar ponemos presión sobre los miembros del Congreso y el presidente para que tomen acción. Queremos una legislación integral a nivel federal que va a reducir las balaceras en espacios públicos en Estados Unidos. Más del 70% de las armas de fuego en Estados Unidos, en México, vienen de Estados Unidos. Sabemos que esa legislación y su aprobación va a reducir las muertes tanto en Estados Unidos y aquí también, las muertes en sus familias. Me interesaba venir a México con Global Exchange y esta delegación internacional para entender mejor el impacto personal de estas armas en las familias mexicanas y en las comunidades. Y me frustra ver que los extremistas blancos que aman las armas más que a los niños y a las niñas en Estados Unidos no reconocen a las personas mexicanas como seres humanos iguales. Oyendo estas historias desgarradoras de estas madres, padres, periodistas en Guerrero, ha sido algo que me ha abierto los ojos. Entendí que hay más mexicanos asesinados por armas estadounidenses que en Estados Unidos. Esto es algo trágico y la mayoría de los estadounidenses no saben lo que está pasando aquí. Y lo peor es no saber dónde están tus seres queridos, porque se desvanecieron de tu vida sin ningún aviso, sin esperarlo. También supe que los periodistas mexicanos están siendo desplazados, silenciados, reprimidos por el gobierno, por el ejército. Queda claro que las armas que ilegalmente llegan a México de Estados Unidos se usan para aterrorizar y controlar a la población mexicana, causando daños inimaginables. Si bien el problema parece no tener solución, se ha
establecido un compromiso para que las luchas y las historias de los sobrevivientes y las sobrevivientes se lleven ante los gobiernos para que tomen acción. Tenemos esperanza. Recientemente el Senado confirmó que va a empezar a mirar el tema del tabaco y del alcohol y su regulación. Y después de las masacres que ha habido en Estados Unidos, hay 15 republicanos del Senado y 14 de la Casa de Representantes votaron con los demócratas para aprobar la ley o el proyecto de ley de tener comunidades más seguras. Y es la primera vez que esto pasó en al menos 28 años. Y pues es la intensidad y la relevancia política de todo esto. El peligro de ser joven en Estados Unidos es brutal. Y hay diferentes acciones que se están llevando a cabo para evitar que los menores de 21 años puedan comprar armas a través de diferentes proyectos de ley. Este proyecto de ley bipartisano o bipartidista de comunidades más seguras no va a ser suficiente. Además de prohibir diferentes armas de fuego, hemos pedido a los miembros del Congreso dejar de glorificar las armas, llevando pins, por ejemplo, con figuras de ametralladoras, como adornándose con las armas, o también hacer que sus hijos posen con armas para la foto de Navidad. Necesitamos un cambio cultural para tener una nación más pacífica y un mundo más pacífico. Vamos a compartir sus historias con el presidente Biden y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a las y los estadounidenses y mexicanos para que vivan una vida más pacífica. Vamos a instar al Congreso para que apoye nuestras mociones. Y estas son mociones que la mayoría de los estadounidenses ya apoyan. Tenemos que denunciar tenemos que hablar de que hay una emergencia nacional y hacer esfuerzos para salvar vidas. También hemos pedido al Congreso y al presidente para presentar decretos presidenciales para poder prohibir la importación de armas o de ciertos tipos de armas, y le pedimos a la Comisión de Exportación y Comercio que regule y prohíba diferentes actos de promoción o de marketing de armas a manos de diferentes empresas. Y todo esto va del Departamento de Comercio hacia el Departamento de Estado y va pasando por diferentes instancias gubernamentales, todo con el fin de apoyar a nuestro país y a México en la crisis de fentanilo y de violencia que están enfrentando. Y estamos pidiendo a las personas que detentan poder en Estados Unidos que contacten a las personas que conozcan en el Senado y en la Cámara de Representantes para tener una mayor incidencia. Estamos pidiendo a la gente también que voten por candidatos que vayan a prohibir o a regular la venta de armas. Y estamos en una acción de exigir a los políticos en Estados Unidos y México Muchas gracias, Paul. Ahora tenemos tiempo para preguntas al panel, a este excelente panel. Tanto por Zoom en el chat lo pueden poner, también aquí en el salón se podrá hacer preguntas. Paul habló de la urgencia. Yo creo que para mí lo que ha quedado mucho en las reuniones con autoridades,
tanto de México como de Estados Unidos y de Europa, es la falta de urgencia. Hay muchas maneras de no hacer cosas. Hay muchísimas. Y realmente creo que tenemos que, si somos del Estado o si somos de la sociedad civil de cualquier país, tenemos que actuar, tenemos que vivir como si estas personas que están sufriendo fuéramos nuestros hijos y hijas. Porque sí son nuestros hijos y hijas y hermanos, hermanas, primos, amigos, colegas. Tenemos que actuar con esa urgencia, porque si no, nos llega a nosotros directamente. Hay una pregunta aquí de Roberto Hernández que viene en el chat, que ojalá nos puedan detallar los datos de la Comisión de Armas de Estados Unidos acerca de qué porcentaje de armas que se vendieron legalmente estuvieron involucradas en asesinatos. La verdad es que es muy difícil saber, porque los procesos de rastreo normalmente no identifican los orígenes de las armas, si fueron inicialmente legal o ilegal. Y la verdad es que casi todas las armas, al menos las armas fantasmas que son producidas ilegalmente, empiezan a ser legales, ¿no? Y entonces pasan a un mercado negro y llegan a ser ilegales. Pero todos empiezan como, porque es la diferencia con el fentanilo, por ejemplo, que es una sustancia ilegal desde el inicio. Aquí estamos trabajando con algo que, como dijo Leticia, tienen riesgos en sí, tienen como por su naturaleza, pero no se tratan como si tuvieran esos riesgos. Hay una pregunta para Poe, también de Roberto Hernández. ¿Qué protocolos se implementan en las escuelas ante los tiroteos? Y da el ejemplo de simulacros en escuelas del norte de México ante las balaceras. Entonces, the question is about what protocols are there for in schools in the United States around school shootings. Lamentablemente, la mayoría de las escuelas en Estados Unidos tienen o han implementado simulacros, así que nuestros niños, nuestras niñas en Estados Unidos están expuestos a este tipo de simulacros, que es algo muy traumático para un menor. Y la mayoría de las balaceras suceden a las afueras de las escuelas, así que exponer a las infancias a este tipo de simulacros pues no es algo que recomendemos. También pensamos que los amasacradores o las personas pues entienden lo que son los simulacros y saben lo que los estudiantes van a hacer en caso de una balacera, así que se les está dando cada vez más información y más conocimiento. Muchas gracias. No sé si hay preguntas aquí en el salón. ¿Podemos circular el micrófono para que alguien acá atrás? ¿Hay manera? O de pronto usted lo grite y podemos repetir. Hola, Pedro Rodríguez, Ser de Paz. Por ejemplo, he visto en otros foros que se habla un poco lo que acaban de comentar, que no hay un segundo mercado de armas. O sea, el arma, cuando se renueva, los compradores originales no reportan a quién se le vende, y por eso el rastreo también es tan difícil, porque a lo mejor fue un arma comercializada legalmente hace 15 años. Ajá. ¿Sí? Tanto en Estados Unidos como en México hay una... Sí, la pregunta, bueno, la primera parte de la pregunta es, se entiende de otros foros que no hay un segundo mercado de armas de fuego, es decir, cuando un arma se vende y luego se revende, no se reporta esa nueva venta, entonces eso dificulta el rastreo del arma. Así es. Si compramos una casa o un coche, cuando lo revendemos, tenemos una obligación fiscal de revenue, de reportar si no seguimos siendo deudores, dado que año con año hay un impuesto
sería una posible solución. Hoy en día todo el mundo tiene miedo a los impuestos. Una solución, si no reporto a quién le vendí el arma, yo voy a ser un deudor de impuestos cada año. Ok, entonces la pregunta es, cuando se vende un auto o una casa, hay que reportar eso y hay un impuesto. Entonces pregunta si una solución podría ser poner impuestos cuando se revende un arma, y así que cuando se revende el arma, la persona que compra o que vende tendría que pagar un impuesto para realmente controlar ese segundo mercado de armas. No sé si hay, John. Sí, o sea, en Estados Unidos sin duda deberíamos tratar las armas como coches, por lo menos como coches. Y con mayor razón, pues deberías tener una licencia, deberías saber cómo usarla como si fuera un coche, deberías tener un registro, debería haber seguros, todo eso debería pasar y mucho más. Y bueno, saben, los Estados Unidos está muy atrás o muy lejos de que eso pase. Esperemos que un día pase. Pero antes de eso, pues, además de limitar o de prohibir la venta de ciertas armas, pues ahora en el contexto norteamericano, bajo la ley federal, es legal que alguien que no tenga licencia, yo o Poe o quien sea, vender cualquier arma, cualquier número de armas que queramos sin pedir información de la persona a quien se la vendemos, ningún historial delictivo, nada, o sea, en la mayoría de los estados. Y obviamente tenemos que hacer lo que usted dice y regular y bueno, tratarlas. Tenemos otra pregunta en línea de Marisol Rivas. ¿Cuáles consideran que son los ejes más relevantes a considerar desde la perspectiva de compliance, de cumplimiento de la industria armamentista? Es decir, ¿cuáles serían las políticas que las industrias podrían adoptar para aminorar que sus productos terminen en actos de naturaleza delictiva, tanto en Estados Unidos como en México? No sé si Montse o alguien más podría contestar. Sí, hay dos vías. Por un lado, y justo quizá no lo enfaticé durante mi intervención, pero es importante saber que las empresas que manufacturan, que compran, venta, etcétera, pues también están financiadas. O sea, hay todo un sector, por ejemplo, financiero atrás de ellas, las aseguradoras, bancos, etcétera. Entonces, por ahí podría ser un buen candado. Por ejemplo, en temas, existen en el sector financiero algo que se llama estándares ESG, que tienen que ver con temas de medio ambiente, sociales y gobernanza. Y, por ejemplo, si los países tienen regulaciones como muy específicas en temas de cumplimiento de estándares de ESG, entonces no hay este financiamiento ni este comercio hacia empresas que fabrican armas de fuego, pero no es eso. O sea, son las empresas negligentes que tienen como prácticas negligentes en el comercio interno y externo. Entonces, por ahí habría una posibilidad de un poco bloquear el desarrollo de estas prácticas. Y por el otro lado, recientemente el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas y Derechos Humanos de la ONU publicó una nota en donde habla justo del tema de las empresas del sector de armas, y nos dice, y también en el sistema interamericano hay todo un informe al respecto, y nos dicen que deberían de instalarse controles de debida diligencia. ¿Pero quiénes los instalarían? Pues los estados, de tal manera que las empresas que manufacturan, que comercian, que fabrican, tanto legalmente al interior de los estados como al momento de exportar,
puedan cumplir con esos estándares. Y por eso un poco decíamos que la pregunta era como, ¿cómo hacemos que estas prácticas de riesgo se puedan evaluar e implementar de manera homogénea? Entonces, justo, bueno, el Grupo de Derechos Humanos y Empresas lo que nos hablaba era sobre cómo establecer esos estándares de debida diligencia en donde se ve el riesgo de que se cometan violaciones a derechos humanos o se extienda violencia, o en este caso, por ejemplo, en las Américas, que hablábamos en la Comisión Interamericana, hablamos de contextos de violencia criminal no solamente para México, sino para Centroamérica, Sudamérica, etcétera. ¿Cómo establecemos estos estándares de tal manera que los estados empiecen a poner estos candados y entonces las empresas que quieran comerciar, producir, etcétera, dentro de esos estados se tengan que atener a esas disposiciones para poder seguir trabajando y operando? Entonces, bueno, esas serían como algunas de las recomendaciones. Y también me parece que también, otra vez, un poco enfatizar que sí es una cuestión por parte de los estados, no es solamente de manera arbitraria desde las empresas, el aspecto, por ejemplo, de que haya mecanismos de transparencia, de revisión, de monitoreo, por ejemplo, revisiones parlamentarias respecto en estados en donde la industria armada, por ejemplo, está dentro del mismo estado, ¿no? Cuando son privados, entonces también buscar estos mecanismos de control. Me parece que también estos espacios en donde se busque más articular y tener este diálogo entre parlamentarios, entre Estado, entre sector privado, qué nos interesa, qué regular y sociedad civil, me parece que también eso permite un monitoreo que no esté viciado y sea neutral para ver hacia dónde se quiere caminar. Tal vez un ejemplo de lo que dice Monse es una nueva regla reciente de los bancos, por lo menos en Estados Unidos, para las compras con tarjeta de crédito, para requerir que cuando se compra un arma con una tarjeta, que esto sale en el statement, ¿no? en la declaración. Y eso hace, yo diría, tres cosas. Uno es que ayuda con la investigación si hay un delito cometido con el arma. Segundo, da un aviso de pronto en la casa si es que un esposo está comprando un arma y acaso la esposa puede ver lo que viene de la empresa de tarjetas para por lo menos saber que su esposo está comprando un arma, o su hijo o hija. Y tercero, hace que la compra de un arma no sea tan normalizado como una compra de un juguete o algo así. Es algo es algo cultural que también tenemos que cambiar la figura del arma, no como algo tan normal, como cualquier otra cosa, pero que realmente es algo que es potencialmente muy mortal. Hay otra pregunta aquí de pronto si hay otra aquí en el salón. Sí. Perdón. Bueno, mientras voy a dejarles pensar en relación a México o Estados Unidos, ¿cuáles son los avances en legislación para las transacciones con criptomoneda o blockchain y el impacto previsto? Mientras que piensan en esto, sí, señor. No sé si... Sí. Buenas tardes, soy Luis Lozano, reportero de la agencia EFE. Quisiera preguntarles acerca de la afirmación que han dicho al principio, ¿no?, de que las armas estadounidenses causan más muertes en México que en el propio Estados Unidos. Quisiera preguntarle a ver si podrían dar algún dato más acerca de en lo que se sustenta esta afirmación, si es producto de su investigación, si es un dato que ya se conocía, si pudiesen indagar un poco más en este aspecto, por favor. Muchas gracias. Pues yo puedo contestar, es una estimación, no podemos decir con certitud, pero sí es muy consistente que el 70% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México, rastreadas, venían de Estados Unidos. No quiere decir que fueron producidas en Estados Unidos, pero sí venían de Estados Unidos. Y entonces sabemos la cantidad de homicidios con arma de fuego cada año en México, y entonces si medimos 70% de eso es más que los homicidios con arma de fuego en Estados Unidos. No sé si alguien aquí tiene un comentario sobre esta cosa de
la criptomoneda y el papel de eso. Bueno, fuera de nuestro conocimiento. Hay otra pregunta aquí en inglés. Thank you for a very interesting talk. During my university studies, I focused on arms trafficking from the U.S. to the Western Hemisphere, particularly Mexico. This is a very relevant crisis both countries are facing. So why do you think the academic literature on U.S.-Mexico gun trafficking is so limited and unexplored? No sé si alguien quiere contestar. Yo. Me parece que no es una falta de... Al contrario, me parece que ha habido esfuerzos por parte desde la academia el intentar averiguar qué metodología es la adecuada para seguir flujos de armas de fuego. Y, por ejemplo, o sea, les puedo dar algunos ejemplos aquí en México. Se hizo, David Pérez Esparza, por ejemplo, hizo uno para averiguar cuál es la tenencia de armas de fuego en los hogares en México. Sabiendo de antemano que hay un tema con el problema del registro de armas legales adquiridas por parte de civiles en México. Entonces, ¿cómo se hacen estas aproximaciones? Me parece que no es una cuestión que ha sido poco explorada en la investigación académica. Lo que sí podría decir que es un área de oportunidad es el tema, por ejemplo, de violencia no letal con armas de fuego, es decir, espacios en donde hay presencia de armas de fuego, sin embargo, estas no se detonan y no generan la muerte o lesiones físicas a las personas que están involucradas. Me parece que ese es un área de oportunidad, por ejemplo, para averiguar como poblaciones que son afectadas por este tipo de dinámicas. Y el segundo tema justo tiene que ver con esta cuestión de controles regulatorios, por ejemplo, desde el sector financiero, cuando ya hay estándares. Y me parece que justo, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos fondos en donde una de las características es que se invierte en empresas que no están relacionadas con el sector armado o que provocan, por ejemplo, o que abastecen guerras o que abastecen cuestiones medioambientales. Entonces, y eso es a nivel global, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también hay índices con respecto de ello. Entonces, me parece que esas son como dos áreas de oportunidad. No creo que no haya sido explorado. Muy bien. Hay una pregunta de Jesús Isaac Flores. ¿Cuál es el alcance de las reinterpretaciones por la Corte Suprema al right to carry, el derecho de portar, en las legislaciones estatales de Estados Unidos? Por ejemplo, el caso Bruen en Nueva York. ¿Cuál es el alcance de esta reinterpretación? Bueno, la segunda enmienda de la Constitución se ha sostenido por 200 años para dar derechos a las milicias de estas armadas estatales y darles derechos a estas personas que pertenecen a estas milicias. Y esto se revocó por la mayoría conservadora de la Corte Suprema en 2008 para establecer que hay un derecho inalienable de la posesión de un arma en la casa para autodefensa. Y bueno, esta fue una ficción creada por los conservadores que no tiene nada que ver con la historia de la enmienda. Existen ciertos derechos para los individuos que cargan armas cargadas en áreas públicas, que es una manera de decir que cualquiera puede caminar por la calle y si piensan que se sienten amenazados, se les pueden disparar. Y cuando se les juzgue no lo pueden justificar, pero en esencia ese es el lugar, esa es la posición de la Corte Suprema cuando se emitió esta disposición para las armas de fuego, y 6 meses después de la decisión se derogaron muchas leyes de uso de armas, la que prohibía armas domésticas, la que prohibía
registrar los números de series, la que evita que usuarios de drogas tengan armas. Y bueno, en los próximos años iremos viendo cuántas leyes se van a derogar de esta manera por esta Suprema Corte tan conservadora y sus decisiones. Hay muchos de nosotros que creemos que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha sido como sobrecogida por los conservadores, y hemos visto como esta disposición donde se necesitan 60 votos para poder escuchar una ley y poder votarla, y esto se llama el filibuster, y esperamos que el Senado pueda votar para tener miembros adicionales de la Suprema Corte y poder revocar muchos de estas leyes de la Suprema Corte, como básicamente que están reescribiendo la Constitución para quitarnos seguridad. En Estados Unidos, por lo menos, hay un montón de cosas que hacer. Puede ser que es muy difícil escuchar todo esto, todas estas barreras para cambiar el mercado de armas, pero hemos visto también que durante esta semana, cuando esta delegación ha estado en México, han nacido muchas relaciones, muchas luces que se encienden, tanto en las personas que visitan como en las personas que hemos conocido. Y creemos que esto es una semilla para realmente cambios mucho mayores en nuestros países, en ambos países, porque sabemos que si no trabajamos juntos en nuestros países, no podemos... el negocio es internacional, ¿no? Entonces nuestros esfuerzos también tenemos que buscar la colaboración dentro de nuestras sociedades y también entre nuestras sociedades. Quisiera dar la última palabra a Lorena, preguntando, ya he escuchado las diferentes perspectivas aquí de visitantes internacionales, si tiene un mensaje que las personas que vienen de otros países deben llevar a sus países sobre lo que está pasando aquí en México, o cualquier mensaje que piensa sería importante que nosotros llevamos a nuestras comunidades. Sí, sería muy importante que llevaran a sus países todo lo que fueron escuchando toda esa semana que estuvieron aquí en México trabajando, pero también qué bueno que escucharon a las familias que hemos vivido directamente la violencia en México y que simplemente ya no queremos vivir así. Queremos salir a las calles, queremos salir con nuestras familias bien, pero por todos lados pensamos que nos van a atacar, y más cuando ya hemos vivido tanta violencia, siempre salimos con miedo, y lo que queremos es que haya paz, que lleven esto a sus países, que sepan que hay muchas familias en México, muchas, que están lastimadas, que están ya dañadas por desapariciones, por asesinatos, por feminicidios, y esto mismo tal vez nos va haciendo que creamos una guerra entre nosotros, porque si alguien me hizo algo, pensamos, bueno, pues le voy a la venganza, ¿no? Pero ya no queremos seguir así. Lo único que queremos es vivir en paz. Con esto podemos cerrar. Muchas gracias a los panelistas y las panelistas, a todos ustedes que están aquí presencialmente y también por vía remota. Muchas gracias.